Está en comunicación ya el ex ministro de Economía, el doctor Domingo Cavallo. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, muchas Estoy en gracias. Washington. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, tengo muchas preguntas, vamos a tratar de hablar de todos los temas, pero primero quiero ver si me permite hacer una especie de ping-pong de preguntas, de puntaje del 1 al 10, con 3 preguntitas que armé, para después desarrollar los temas. Porque hoy se habla mucho, por ejemplo, de la meta fiscal, que Massa dijo vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo de alcanzar el 2,5 de déficit primario. Del 1 al 10, ¿cree que esto se va a poder alcanzar este año? Sí, medida la meta como porcentaje del Producto Bruto a precios corrientes. En realidad, la inflación y el aumento por lo tanto, del producto simplemente por efecto precio, facilita el cumplimiento de las metas. Ahora, si uno se fijara las metas en términos nominales, es decir, tantos pesos, obviamente que ya está digamos, se ha sobrepasado la meta ya. Pero yo creo que van a convencer al fondo de que se mida la meta como porcentaje del Producto Bruto a precios corrientes. Bueno, interesante porque se especula mucho donde ya estaba más o menos jugado, o por lo menos las medidas que se habían tomado hasta el momento, más allá que se fue en algo mucho más agresivo con el tema de las tarifas, es como que ya está un poco jugado el año y que no se iba a alcanzar. Así que bueno, es interesante también, entiendo que toda la parte de la inflación permite licuar parte de los gastos. Hablemos del tema más importante que está relacionado al dólar y a las reservas, ¿no? Que está totalmente vinculado y eso después lo vincula con el tema de la inflación. ¿Usted cree que tiene que haber ahora una especie de desdoblamiento cambiario para generar que se puedan juntar mayor cantidad de reservas, acumular mayor cantidad de reservas? ¿O directamente se va a ir a un salto, digamos, discreto del tipo de cambio, una devaluación, acomodando, como usted bien decía, el déficit y otras cosas? Bueno, antes que nada, cuando dije que se iban a cumplir las metas del fondo, me refería a las metas fiscales, ¿no? Por supuesto que sería mucho mejor avanzar hacia una política fiscal mucho más estricta, como la que proponía Gabriel Rubinstein en ese documento que trascendió y que lleva fecha 26 de julio. Es decir, él ahí prácticamente planteaba ir a déficit primario cero, es decir, que en lugar de 2,5%, de aquí en más el déficit fiscal fuera cero. Pero obviamente ese aspecto de la propuesta que había hecho Rubinstein no se va a llevar a la práctica. Yo me imagino que el énfasis que él pone en el tema fiscal va a hacer que por lo menos se trate de cumplir con lo acordado con el fondo. Pero en respecto al tipo de cambio, tal como van las cosas, obviamente no se van a cumplir con las metas de acumulación de reservas. Y ahí es donde entra el tema de cómo se va a organizar de aquí en más el mercado cambiario. Yo creo que si siguen con la organización actual del mercado cambiario, es imposible que consigan acumular reservas conforme a lo que se habían comprometido. Y siempre va a haber una expectativa de una fuerte devaluación, precisamente por la incapacidad para acumular reservas. Pero ahí en el plan que había presentado Rubinstein, que sí, yo espero que en ese aspecto lo implementen, hablaba él de un desdoblamiento del mercado cambiario, algo que yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se impusieron los controles de cambio. Es decir, se puede controlar, aunque siempre crea distorsiones, pero por un tiempo se puede controlar
el tipo de cambio comercial, el que se aplica a exportaciones e importaciones. Pero pretender controlar todos los demás tipos de cambio para todo tipo de transacciones es una utopía y además es inconveniente porque siempre hay que dejar la vía de un mercado libre a través del cual puedan entrar capitales al país y financiar por lo menos parte de todas las erogaciones que normalmente se cursan por un mercado cambiario. Por eso yo creo que ojalá esta parte de la propuesta que había hecho Gabriel Rubinstein la implementen. Eso significaría que el mercado controlado, el mercado oficial, se transformaría en un mercado comercial y ahí estarían obligados a vender sus divisas los exportadores y en ese mercado comprarían sus divisas los importadores, básicamente de bienes. Luego todo lo que es servicios reales y también financieros tendrían que derivarse a un mercado financiero totalmente libre en el cual el Banco Central no intervenga, ¿no? Entonces es posible que el Banco Central acumule reservas porque hay un superávit comercial y por otro lado todos los demás usos de las reservas ya no saldrían del Banco Central, sino que se conseguirían en ese mercado libre. Alguna gente dice, bueno, pero ¿a qué nivel se podía ir el tipo de cambio en ese mercado libre? Bueno, la cuestión es si el gobierno inspira un mínimo de credibilidad en el sentido de que no va a trabar luego la salida de las divisas que ingresen por ese mercado, es decir, se va a mantener libre en el tiempo, entonces hay mucha gente que cuando el tipo de cambio sea suficientemente alto en ese mercado va a liquidar divisas, va a vender en ese mercado, lo va a abastecer. Y además, en ese mercado influye la tasa de interés que fije el Banco Central. El Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés, con lo cual, en cierta medida, complica el tema fiscal porque aumenta el cuasi fiscal. Pero al no existir un mercado cambiario libre, tampoco tiene un efecto sobre el tipo de cambio. Lo tendría si funcionara un mercado cambiario libre a través del cual pudieran entrar divisas que financien todas esas otras erogaciones que no se abastecerían en el mercado oficial. Yo creo que esto sería algo bueno porque podría permitir que se vaya avanzando gradualmente hacia un clima mejor para algún día poder implementar un plan completo de estabilización. Obviamente esto que estoy describiendo no es un plan de estabilización, es simplemente hacer que el mercado cambiario funcione de una manera que permita la acumulación de reservas. Para pensar en un plan de estabilización bien diseñado, se necesitan dos cosas. Primero, haber reducido mucho el déficit fiscal primario. Segundo, haber acumulado reservas como para que cualquier compromiso que se asuma en materia cambiaria hacia el futuro sea creíble. Ahora bien, Cavallo, es muy interesante porque ese paper, que bueno, se dice que lo escribió Rubinstein, él todavía no lo confirmó, que trascendió y demás, lo noto como que está, digamos, muy conforme, digamos, si ese fuera la hoja de ruta que se vaya a implementar en adelante. Y ahí lo que plantea Rubinstein es llevar un tipo de cambio, bueno, elevarlo más o menos a 200 pesos, desdoblar el tipo de cambio, y es muy interesante lo que él plantea, que cuando uno lee parece muy optimista con respecto a los niveles de inflación, que obviamente tocar los tipos de cambio te va a generar un salto mucho más fuerte de la inflación de corto plazo, pero él ve que se estaría reduciendo ya un ritmo de 4 o 5 puntos para ya directamente el año que viene, o 2024, reducirla totalmente. La inflación, estamos hablando de reducirla, a ver,
ya en un rango de 2 o 3 puntos mensuales. Eso es factible porque hoy se habla mucho en el mercado, dice, no tenemos reservas, no tocan el tipo de cambio, tenés un déficit enorme, cualquier cosa que tocas va a generar un estallido o una fuerte aceleración de la inflación, ya no del 100, del 150, 200, 300 anual mínimo. Entonces, ¿cómo se puede encajar toda esa idea de Rubinstein, después llevarlo a la práctica y que no genere esta tormenta perfecta? Bueno, yo creo que el documento ese, que es de Rubinstein seguramente, él además había hablado sobre estos temas antes, plantea un plan de estabilización. Yo creo que no es realista pensar que este gobierno puede implementar un plan de estabilización. Por eso, uno de los ingredientes que más se ha destacado en la prensa y el hecho de que subiría oficial a 200 pesos, a mí me parece que es algo que no es la parte importante del programa. Sería la parte importante si fuera realmente un plan de estabilización. Pero la parte importante de ese programa, a la que habría que prestarle atención, es la parte fiscal. Él plantea que, lejos de conformarse con un déficit fiscal primario de 2,5%, hay que ir inmediatamente a un déficit fiscal cero. Es decir, plantea, por ejemplo, que el gobierno nacional deje de hacer transferencias a las provincias por arriba de las que está obligado por el régimen de coparticipación, que reduzca drásticamente la inversión en infraestructura, que aumente, no en forma parcial y segmentada, sino lisa y llanamente la tarifa eléctrica, además de la de gas, a niveles tales que prácticamente elimine los subsidios. Claro, si hicieran todas esas cosas, se podría decir que hacia adelante el déficit fiscal va a ser cero. Y si el déficit fiscal hacia adelante fuera cero, es concebible pensar en avanzar hacia una unificación del mercado cambiario, seguida por una estabilización del tipo de cambio que la gente vea como creíble. Pero yo no creo que eso no se va a poder hacer, primero porque la pata fiscal de ese programa es clarísimo que no se va a poder aplicar. Y yo creo que una de las razones por las que se demoró bastante la designación de Gabriel Rubinstein es porque deben haber estado discutiendo esos aspectos y obviamente no se encontró apoyo para producir. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Porque si ese plan, digamos, para la previa, un plan de estabilización, usted dice que no hay margen político justamente para llegar de forma tan acelerada, bajar el déficit, o todo eso es lo que decía ese documento de Rubinstein. ¿Qué espera de la economía de masa? Porque también costo, tiene un costo esta estabilidad, no sé, esta tregua que le está dando el mercado, porque todavía medidas no hay mucho, contuvo, digamos, cierta estabilidad. Las reservas hoy que está acumulando el Banco Central son prácticamente nulas. Tenemos los mismos problemas que antes, pero hay una expectativa. Si esa expectativa no se cumple, ¿cuáles son los riesgos de no llegar a justamente ese plan de estabilización? Bueno, yo creo que lo bueno de que se haya incorporado Gabriel Rubinstein es que, sin duda, van a intentar poner énfasis en el ajuste fiscal, por lo menos para cumplir con la meta acordada con el fondo, que es lo primero que yo dije que pienso que van a hacer. Lo segundo es avanzar hacia el desdoblamiento del mercado cambiario y un manejo cambiario diferente al que se ha venido haciendo hasta ahora para poder acumular reservas. Ahora, eso no significa que la economía se va a estabilizar. Mi pronóstico, que lo tuve que hacer porque me lo pidieron, es que si mantienen un ritmo de devaluación en el mercado oficial que más o menos acompase a la inflación, es decir, una política de mantener el tipo de cambio real comercial constante y cumplen con las metas con el fondo y logran acumular un poco de reservas, van a poder estabilizar la tasa de inflación
en alrededor del 6% mensual, que es el 100% anual, que es lo que ya prácticamente la que hace pronóstico predice para este año. Y yo creo que eso seguiría siendo la mejor realidad que pueden conseguir también para el año próximo, ¿no? Dadas las limitaciones políticas y dada la forma de pensar que lamentablemente predomina en este gobierno, no a nivel de Gabriel Rubinstein, sino en general de los dirigentes políticos de este gobierno. No creen en los mercados, en los funcionamientos de mercados libres. Ojalá puedan por lo menos implementar un segmento libre en el mercado cambiario, como lo propone Rubinstein. Pero yo no soy optimista para nada. Creo que vamos a seguir en una situación parecida a la actual en términos de inflación, y en materia de crecimiento el año que viene no creo que haya crecimiento. Va a haber, en el mejor de los casos, estancamiento, 0%, ¿no? Pero por lo menos van a evitar un descalabro total, un rodrigazo o una marcha hacia la hiperinflación. Ahora, por supuesto, esas posibilidades tampoco están descartadas. ¿Qué probabilidad le asigna una hiperinflación? No, no, 100, yo no quiero asignar ninguna probabilidad. Yo lo que digo es que si se mantiene un clima político muy conflictivo, muy negativo, y el equipo económico Massa Rubinstein no consigue como mínimo el apoyo del que estamos hablando en materia fiscal y para la organización del mercado cambiario, bueno, en ese caso, obviamente que todo esto puede terminar muy mal, pero yo espero que no ocurra. Yo espero que el gobierno por lo menos pueda llegar sin un descalabro total al final de su mandato. Cavallo, ¿qué le puede decir a un empresario hoy, pyme, un pequeño empresario, pyme, que toma decisiones todos los días? Hoy sabemos que, bueno, una inflación corriendo al 100, hoy imagino que las tasas de interés, aquellos que pueden calificar para un préstamo, son baratas por más que vienen creciendo fuerte. ¿Qué recomendación le hace teniendo en cuenta su proyección de la economía? Salvo que consiga crédito a tasas subsidiadas, yo le recomendaría que no se endeude para nada, porque la tasa de interés en un clima como este va a terminar siendo muy alta, ¿no? Que cada uno tiene que tratar de manejarse dentro de los recursos que pueda conseguir. Por supuesto, no es momento para pensar en expansiones de la capacidad instalada, porque es muy incierto el futuro, ¿no? Y bueno, tendrán que ver cómo se va comportando la demanda. Es algo sobre lo cual no se puede hacer una recomendación en general, pero yo les recomendaría que no se endeuden, salvo tasas que les presten a una tasa, qué sé yo, que les preste el vice o no sé quién, a unas tasas del 20, 30, 40% anual, claro, con una inflación del 100, eso... sí, hoy ya las tasas, hoy las tasas ya están 60-65% costo financiero para empresas, tasas también subsidiadas, ¿no? ¿Eso es una tasa que le parece interesante hoy? Yo creo que ese crédito a esas tasas va a desaparecer totalmente. Imagínense, con el gobierno teniendo que esterilizar una gran cantidad de emisión que se origina en la misma, en la acumulación que ha hecho del ELIX, el Banco Central, ¿no? Prácticamente crédito para el sector privado no va a quedar. Y la cantidad de crédito que le puedan dar de origen fiscal o de alguno de los bancos oficiales, o obligando a los bancos privados a que un cierto porcentaje de la cartera lo coloquen a tasas bajas, eso va a ser muy limitado. Yo no sé quién lo va a poder conseguir. Y el crédito a la tasa de mercado va a ser un crédito muy caro, va a ser por lejos con una tasa de interés mayor al 100%, que es la inflación que yo preveo que puede ocurrir, ¿no?
Le hago dos preguntas más, Domingo. Una relacionada al dólar es, teniendo en cuenta que usted cree que van a intentar, digamos, postergar, obviamente, todo tipo de reforma, digamos, llegar sin ningún tipo de desastre económico. ¿En algún momento el tipo de cambio oficial lo van a tener que tocar? ¿O usted cree que van a llegar de acá a las elecciones, en el caso de las PASO, solamente haciendo una devaluación en términos reales o empatando a la inflación? ¿Cree que hace falta un salto discreto del tipo de cambio o cree que no hace falta? Que no lo va a ver. Yo creo que el salto discreto en el tipo de cambio no tiene sentido, salvo que se vaya a una unificación del mercado cambiario. Okay. Porque si no es un rodrigazo. Fíjense, cuando intentaron aumentar en 100% el tipo de cambio, porque la brecha estaba en 150%, y quisieron aproximarla allá en junio del 75, lo que pasó es que después que aumentaron 100% el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo aumentó mucho más y la brecha incluso se amplió, porque obviamente se dispararon totalmente las expectativas, porque además la gente esperaba que iba a haber reclamos de aumentos salariales, tarifazos y todas esas cosas del mismo orden de magnitud o mayores al cambio en el precio del dólar. Entonces, cuando uno piensa en un salto devaluatorio, tiene que pensar que sea en un contexto de una unificación del mercado cambiario. Pero para que se pueda hacer una unificación del mercado cambiario, es decir, para que se pueda iniciar un plan de estabilización, porque un buen plan de estabilización comienza con una unificación del mercado cambiario, tiene que darse condiciones iniciales en materia de déficit fiscal, de acumulación de reservas. Ese tema, ese plan de estabilización, para mí, es la responsabilidad principal que va a tener el próximo gobierno. Yo no creo que este gobierno esté en condiciones, antes de que termine su mandato, de preparar e implementar un buen plan de estabilización, es decir, un plan de estabilización capaz de producir el resultado de una baja drástica de la inflación. Un dólar a 300 pesos, como está el contado con liquidación, ¿es un dólar que ya tiene implícita la inflación que viene, esa del 100, o es un dólar que hoy está barato? No, bueno, yo creo que el dólar está caro en todos los mercados, hasta en el mercado oficial. Si usted lo compara con los precios, por ejemplo, en Argentina, con los precios en el exterior, obviamente que hasta en el mercado oficial el dólar está caro. Pero, ¿para qué decirle en el mercado paralelo, en el contado con liquidación? Pero lo que ocurre es que el precio del dólar se rige no solo por los precios de los bienes afuera y en el país, sino fundamentalmente por las expectativas de la gente y por cómo es la política monetaria y la política fiscal. Y bueno, está todo tan mal en Argentina en el sentido fiscal, monetario y sobre todo tan disparadas las expectativas que no se puede decir si el dólar estará alto o está caro. El dólar es lo que está a los niveles que dice el mercado, ¿no? Y un mercado que está funcionando mal, porque, por ejemplo, no hay ningún incentivo para traer capitales blancos al país de manera legal, ¿no? Y eso es, muchos dicen, sí, se puede tener por contado con liquidación, pero también ya ha habido varias oportunidades en que a las empresas que traen dólares o que sacan dólares por contado con liquidación le ponen restricciones para otro tipo de actividades. Es decir, tampoco está claro que hay realmente libertad y legalidad en el movimiento de los dólares financieros, ¿no? Así que yo pienso que la tarea de iniciar un plan de estabilización, que sin duda va a requerir como primer paso una estabilización, una unificación del mercado cambiario, es decir, que todo vaya a un mercado libre, también exportaciones e importaciones. Eso va a ser una tarea para el próximo gobierno.
Si este gobierno fuera reelegido, posiblemente Rubinstein le podría preparar el programa este que había preparado el 26 de julio, ¿no? Pero para este clima político, para esta forma de pensar de los actuales dirigentes políticos de la Argentina, es imposible imaginar un plan de estabilización bien diseñado. Cavallo, le hago la última, bien cortito, me están pidiendo que ya termine, pero no quiero terminar la entrevista. ¿El próximo gobierno va a estar obligado a reperfilar, reestructurar, ni hablar algo como un plan Bonex de la deuda en pesos? ¿De la bola que se está haciendo? ¿O lo debería evitar? Bueno, ese es un... eso va a tener que formar parte del plan de estabilización. Todo depende de si hay una forma de estabilizar el tipo de cambio después de una unificación y permitir que bajen rápidamente también las tasas de interés, es probable que se pueda evitar un reperfilamiento o una reestructuración de la deuda en pesos. Porque por otro lado, la misma inflación se va a encargar de reducirla en términos reales, ¿no? Pero es muy difícil hacer un pronóstico sobre ese tema. Eso es un tema muy circunstancial, va a depender mucho de cómo llegue la economía y cómo enfrente los problemas el nuevo gobierno. Doctor Cavallo, un placer como siempre y muy agradecido por la entrevista de esta noche. Muy bien, un gusto haber hablado con ustedes. Gracias y hasta la próxima.